hoy le tenemos una nueva edición. Hablaremos de Katy Jurado. Si hay unos ojos auténticamente tapatíos, esos son los de Katy Jurado, una de las grandes actrices del siglo XX. Su nombre de nacimiento fue María Cristina Estela Marcela Jurado García y nació en la Ciudad de México. Su infancia transcurre en la calle de Zacatecas, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Hija de Luis Jurado Ochoa, abogado y terrateniente, y de Vicenta Estela García de la Garza de Jurado. Tuvo dos hermanos, Raúl y Óscar Sergio. Su abuelo era de origen andaluz. En su juventud, su madre fue cantante y trabajó en la XEW, la estación radiofónica más importante de América Latina en su momento. Su tío fue el músico Belisario de Jesús García, autor de populares canciones mexicanas como Las Cuatro Milpas. Destacar que Katy también era prima de Emilio Portes Gil, quien fue presidente de México entre 1928 y 1930. Jurado cursó sus primeros estudios en un colegio religioso dirigido por monjas teresianas en la colonia Guadalupe de Ciudad de México. Finalmente cursó la carrera de secretaria bilingüe. Ella deseaba convertirse en abogada. Sin embargo, su belleza pronto comenzó a llamar la atención de algunos productores de cine. Pero su talento y esfuerzo, más que su belleza, la convirtieron en un ícono de la cinematografía hollywoodense, en la que compartió escenarios con figuras que van desde Marlon Brando hasta Grace Kelly. Hace ya 99 años, el 16 de enero de 1924, nació en Guadalajara, Jalisco, María Cristina Estela Marcela Jurado García. Educada en un colegio religioso, desde muy joven mostró su deseo de convertirse en actriz, aunque en un inicio la negativa de sus padres le impidió participar en la película La Isla de la Pasión en 1941, a la que había sido invitada por su director, Emilio el Indio Fernández. En 1943, a sus 19 años, Katy se casó con Víctor Velázquez, de 31, quien aspiraba a actor y ya tenía algunos contactos en el medio cinematográfico. Esto permitió a nuestra protagonista despojarse de la tutela de sus padres para hacer lo que le apasionaba. Ese mismo año participó en su primer film, No matarás, de Chano Urrueta, al que siguió Internado para señoritas, de Martínez Solares. Y para 1944 destacó en La vida inútil de Pito Pérez, de Contreras Torres, al lado de Manuel Medel. De allí en adelante su carrera tuvo un vertiginoso ascenso y participó en películas que van desde La sombra de Chucho el Roto, de Alejandro Galindo en 1945, y Rosa del Caribe, de José Benavides en 1946, hasta Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez en 1948, en la que encarna a la que se levanta tarde, y frente a Pedro Infante confirma su papel de villana y seductora, pues la propia Katy se hacía sabedora y decía: mi cuerpo era provocativo, pero también sabía que no era bella, aunque sí reconozco que mi tipo era distinto y muy sensual. Pronto los productores hollywoodenses la buscaron. Divorciada de Víctor Velázquez, decidió irse a vivir a la meca del cine mundial, donde trabajó como crítica taurina y de cine. Su pasión por el ruedo hizo que fuera ideal para participar en sus primeras películas en Estados Unidos, El torero y La dama. Pese a que no dominaba el inglés, su extraordinaria memoria le permitió aprenderse los diálogos por medio de los sonidos, pero todavía le esperaba la máxima gloria: su notable actuación en el hoy célebre clásico del género western, A la hora señalada, en 1952, dirigido por Fred Zinnemann, el mismo que había filmado en México la famosa Redes en 1936, en el que acompañó a los consagrados Cary Cooper y Grace Kelly.
esta película le valió el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto, lo que impulsó su reconocimiento en el cine estadounidense. También participó en un film de Luis Buñuel, El Bruto, en 1952, al lado de Pedro Armendáriz y Andrés Soler. Con ello obtuvo un Ariel en México por Mejor Coactuación Femenina. Poco después llegaría Lo que la tierra hereda, de Edward Dmytro. En 1954, otro western, con el que se convirtió en la primera mexicana y latinoamericana en ser nominada a un Oscar, cosa que no se repetiría sino hasta 2003 con Salma Hayek por su papel en Frida. Katy se mantendría por varios años como una figura fundamental en las cintas del viejo oeste que tuvieron su auge en aquel tiempo. Su presencia en esa industria le permitió codearse con personajes como Frank Sinatra o John Wayne y también actuar con Anthony Quinn, Marlon Brando, Elvis Presley, Stay Away, además de su participación en numerosos westerns. Le valió un reconocimiento conocido como la Bota de Oro y que en 1994 fuera homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución al cine. Después de una trayectoria gloriosa en el extranjero, Katy regresó a México, pero no dejó el escenario, ya que fue protagonista de propuestas filmográficas que trataban de oxigenar el cine nacional, como Fe, Esperanza y Caridad en 1974 o Los Albañiles en el 76, o más tarde de exitosas telenovelas como Te sigo amando en 1996. Su pasión acabó solo con su muerte, pues todavía alcanzó a filmar en 2002 Un secreto de esperanza de Leopoldo Laborde, cuyo estreno ya no pudo ver porque falleció el 5 de julio de ese mismo año. La extraordinaria carrera de Katy Jurado fue respaldada por decenas de galardones a nivel nacional e internacional, entre los que estuvieron el homenaje por su contribución al cine mexicano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 1999 y el reconocimiento que se le hizo en la ceremonia de los Oscar en 2003. Su huella en las siguientes generaciones de actrices aún perdura y gran parte de su legado vive en las más de 60 películas que hoy podemos apreciar. De su vida familiar podemos señalar que en 1940, como se dijo anteriormente, se casa con el escritor mexicano Víctor Velázquez, y de este matrimonio nacieron sus dos hijos, Víctor Hugo y Sandra. El matrimonio terminó en divorcio en 1946 y su hijo Víctor fallece en un trágico accidente en 1981 en Monterrey, mientras Katy filmaba la cinta Barrio de Campeones, hecho que sumió a la actriz en una profunda depresión de la que nunca se recuperó totalmente. En 1954, durante el rodaje en México de la película Veracruz, Katy conoció al actor estadounidense Ernest Borgnine. La pareja comenzó un romance que derivó en matrimonio el 31 de diciembre de 1959. Katy revela lo siguiente: Borgnine y yo nos conocimos accidentalmente cuando chocamos en un corredor oscuro a la salida de un restaurante. Él me persiguió por 2 años y yo decía, ¿qué hice yo para que este hombre me ame de esa manera? Pues nuestro noviazgo fue uno de los periodos más bellos de mi vida. Nos casamos poco después, pero sus celos e inseguridades convirtieron nuestro matrimonio en un infierno. La pareja terminó divorciándose al final en 1963. En sus años en Hollywood, además de casarse, también afirmó tener breves romances con algunos actores como John Wayne, Tyrone Power, así como el director Bud Boyd-Teacher, Marlon Brando, al cual se enamoró de Katy después de verla en High Noon. Él estaba casado en ese momento con Movita Castaneda y estaba teniendo una relación paralela con Rita Moreno. Brando le dijo a Joseph Mankiewicz que se sintió atraído por sus ojos enigmáticos, negros como el infierno, que lo miraba a uno como flechas de fuego. Ahí Katy entabló una estrecha amistad con él cuando Brando filmó Viva Zapata en 1952 en México. Años después recordaría en una entrevista que Marlon dijo: me llamó una noche para una cita y yo acepté.
Lo sabía todo acerca de Movita, sabía que tenía algo con Rita Moreno, pero diablos, era solo una cita. Yo no me iba a casar con él. Sin embargo, esa primera cita fue el comienzo de un romance prolongado que duró muchos años y alcanzó su punto máximo en el momento en que trabajaron juntos en la película One Eyes Jacks en el 60, dirigida por el propio Brando. Marlon y yo fuimos muy amigos, decía. Yo digo que nosotros fuimos verdaderos amigos del alma. Nosotros hablamos alma con alma, reveló Kat. Aunque la actriz generalmente omitiera el asunto para sus allegados, el amor imposible de la actriz fue el conocido playboy dominicano Porfirio Rubirosa, casado con la rica heredera de Woolworth, Bárbara Hutton. No obstante, Katy llegó a revelar que su verdadero amor fue el novelista de western Louis L'Amour. Jurado dijo: tengo cartas de amor que él me escribió hasta el último día de su vida, pero por nuestros trabajos nunca pudimos coincidir. Pero él era el hombre de mi vida y yo la mujer de su vida. Debí haberme casado con ese hombre. Hacia el final de su vida, Jurado sufría de enfermedades del corazón y los pulmones y muere de insuficiencia renal y enfermedad pulmonar el 5 de julio de 2002 a la edad de 78 años en su casa de Cuernavaca, Morelos, México, y fue enterrada en Cuernavaca, México, en el Panteón de la Paz. Hasta aquí esta historia, espero les guste. Gracias. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.